Hola, buenos días. Buenos Ya no días. lo puedo parar. Buenos Buenos días a días. todos. Buenos días a todos. Buenos Igualmente, días buenos desde días. México. Buenos días. Bienvenidos a este curso de Filosofía de Nuestra América. Les agradecemos su asistencia. Les vamos a solicitar a todos los asistentes, por favor, mantengan apagados sus micrófonos y que utilicen el chat para hacer comentarios. Este día es la segunda sesión de nuestra charla y vamos a trabajar particularmente el siglo XIX. A mí me gustaría empezar la sesión señalando una idea, una tesis de Arturo Andrés Roig, el filósofo argentino e historiador de las ideas, que él, digamos, conceptualiza el siglo XIX latinoamericano como un siglo de una disrupción discursiva, de un siglo en donde los sujetos colectivos se afirman de diferente manera, y bueno, es un siglo donde el pensamiento filosófico aflora particularmente como un pensamiento político fundamentalmente, pero también económico, pero también un pensamiento con una fuerte preocupación pedagógica, con una fuerte preocupación ética, ¿no? Y política, por supuesto, ¿no? Los autores que vamos a ver hoy son autores que más temprano o más tarde entran en esta configuración que nosotros denominamos siglo XIX latinoamericano, y cada uno de los participantes aquí presentes vamos a charlar, ¿no? Brevemente con ustedes. Son 15 minutos de exposición, es muy poco tiempo, sin embargo, trataremos de acotarnos y respetar ese tiempo para que al final de cada una de las exposiciones, bueno, al final de todas las exposiciones, podamos recuperar sus preguntas y podamos hacer un intercambio un poco más fluido y más cercano a sus intereses, ¿no? En primer lugar, yo tendré que hablarles de un autor. Yo quiero hablar de dos autores, o sea, me negué a restringirme solamente al caso de México, que era la idea, y para hablar de Simón Rodríguez. O sea, yo no podría estar en este evento sin hablar de Simón Rodríguez, y sin embargo también voy a decir algunas palabras breves de un autor que se llama Francisco Severo Maldonado, que es un autor mexicano, que fue teólogo, filósofo, traductor, editor, periodista, economista. Este autor nació en 1775 en Nayarit y muere en 1832 en Guadalajara. Severo Maldonado, a los 35 años, esto es, en 1810, funda un periódico titulado El Despertador Americano, cuyos 7 números alcanzan el beneficio de la imprenta, y luego también este periódico alcanza un proceso judicial del Santo Oficio. Frente a las adversidades de las luchas por la independencia, Severo Maldonado está asociado y o encabezará otros proyectos políticos y editoriales. Es así que su nombre se asocia al periódico conservador El Telégrafo de Guadalajara en 1811, y años más tarde, cuando las luchas por la independencia tocaban su fin, encabeza el proyecto editorial del periódico El Fanal del Imperio Mexicano o Miscelánea Política, donde aparecen de su autoría algunos artículos fundamentales. Por ejemplo, el Pacto Social de los Mexicanos, el nuevo Pacto Social propuesto a la nación española, el Contrato de Asociación para los Estados Unidos de la Anáhuac, con el apéndice Apunte sobre un Tratado de Confederación General entre todas las repúblicas americanas. Vale la pena detenerse en su contrato de asociación, donde expone de manera clara su idea de república, o detenerse también en su idea de confederación de todas las repúblicas americanas, que entronca el pensamiento de Maldonado con la estirpe de los pensadores americanistas como, por decirlos menos, Francisco de Miranda, Simón Bolívar, Simón Rodríguez, Bilbao y José Martí.
quienes nos han heredado esta idea política anticolonialista. Yo quiero referirme a la última obra publicada en 1830 por el pensador mexicano y que les dejé en el aula virtual. Este texto es El triunfo de la especie humana sobre los campos elíseos de la Anáhuac, que contiene su utopía productivista, cuyo más alto fin es la felicidad de todo el género humano mediante el trabajo en unidades productivas. Antes de ello, conviene advertir que la caracterización ideológico-política de su pensamiento, como lo propusimos en un trabajo de 2010 y que se publica en 2013, recorre un itinerario dividido en 4 etapas: etapa patriótica, etapa realista, etapa de la monarquía constitucional, mantenida durante el imperio de Iturbide de 1821 a 1822, y etapa utópica. Jocelyn Handet, que está, por cierto, asistiendo a este curso en su investigación de maestría que está desarrollando, propone una nueva etapa entre la tercera y la cuarta, que le llama de transición del constitucionalismo al utopismo. Así pues, me detendré brevemente en la última obra que se creyó perdida por muchas décadas. El complemento del título ya nos indica alguna de las tesis más importantes del autor, y leo el título y el subtítulo. El triunfo de la especie humana sobre los campos elíseos de la Anáhuac, o Constitución moral y política para la pronta conversión de la pequeña república de los Estados Unidos mexicanos en la gran democracia cosmopolitana, preparada desde la creación por el omnipotente, sabio, bondadoso autor de la naturaleza, y esperada por todos los hombres ilustrados del mundo desde las primeras asomadas de la insurrección de las Américas, en que todas las naciones queden reducidas a una sola y todos los individuos del género humano a una sola familia de hermanos, virtuosos y opulentos, íntimamente unidos entre sí en el seno del contento, de la inocencia y de la paz. Bueno, ya el título y subtítulo de esta obra nos dice todo el contenido de este opúsculo de 29 páginas. El análisis de esta obra nos permite sostener algunas ideas, algunas hipótesis de interpretación. Primero, que es una constitución moral y política. Dicho de otro modo, no se trata de una obra del género literario, de la utopía como género literario. Su finalidad es establecer cómo debía organizarse la sociedad y no describe cómo era la realidad a superar, que es algo típico del género literario, aunque fuera por la vía de la imaginación. 2. Su fin político es el cosmopolitismo democrático a través de la unidad del género humano, al delinear los contornos de una sola y gran nación. 3. Conviven en su obra tanto una razón teológica, el omnipotente, como una razón ilustrada, la razón, ambos eternos para Maldonado. La postura filosófico-política del autor puede englobarse en el concepto de un humanismo productivista y democrático, anclado en el dejar hacer del liberalismo económico y el ius naturalismo. La implantación de las escalas o unidades productivas debían afianzar un aparato productivo comunitario cuyos frutos circularían de mano en mano para alcanzar la felicidad humana, abatiendo la miseria y el despotismo. Bueno, este es el autor mexicano del que apenas les voy a dar una noticia. Y el siguiente autor, que no pude dejar de incluir en esta charla, es Simón Rodríguez. Simón Rodríguez, si algunos de ustedes lo conocen, los que me conocen saben que ya quién es Simón Rodríguez, ¿no? Y habría que decir que Rodríguez es un filósofo tipógrafo, y con eso quisiera como enmarcar una primera imagen de Simón Rodríguez, ¿no? Aunque él es de origen caraqueño, sin embargo, él es cosmopolita por decisión, maestro por vocación, escritor y editor de una obra dejada en libros, hojas sueltas y artículos de periódicos. Utilizó la prensa de manera radicalmente creativa y defendió su libertad. Su obra clásica es Sociedades Americanas en 1828, cuyo cuerpo principal publicó
entre 1828 y 1843, aunque aún en 1849 publicó 3 artículos como el extracto sucinto de mi obra sobre la educación republicana en el periódico Neogranadino de Bogotá. Rodríguez fue un filósofo errante, sobre todo después de la separación de Bolívar en 1827 y hasta su muerte. La obra Sociedades Americanas fue un proyecto editorial imaginado y realizado entre 1828 y 1842, aunque hay textos que, digamos, se incorporan en el cuerpo principal, que son de 1843 y 1849. Desde México hemos trabajado en 2 ediciones facsimilares, una con la firma del sello de la Universidad Autónoma Metropolitana en 2018, que si pueden apreciar en la imagen, es este libro, que bueno, aparentemente es un libro, pero en realidad lo hemos pensado con otros colegas, es una caja de herramientas. La obra Sociedades Americanas en 1828, contrariamente a lo que algunas editoriales han hecho de ponerlo en un solo volumen, como la edición venezolana más famosa que circula en internet, sin embargo, tiene un montón de dificultades, ¿no? Por ejemplo, una de las dificultades es que el corpus principal lo constituyen 5 textos, que es la edición de Arequipa, del que le subí un archivo electrónico, que lo conforma posteriormente la edición de Concepción en 1834, que hace otro adelanto en 1840, que continúa haciendo un avance más en 1842, y luego en Lima, en 1843, publica algunas 6 hojas sueltas, que son las que permiten, digamos, completar el concepto de Sociedades Americanas como proyecto editorial. Y la segunda experiencia editorial que hicimos de facsimilares es de la UACM, de mi universidad, el año pasado, y que contiene, bueno, además de un estudio preliminar, 3 textos, bueno, son 4. Son 2 artículos, el de 1849 y un extracto de Sociedades Americanas publicado en el Mercurio en Valparaíso en 1840. Estos textos, y en su formato original, que es a lo que nosotros nos hemos dedicado, nos permiten justamente leer a Rodríguez. Bueno, aquí hay un ejemplo de una de las, no sé si se aprecia adecuadamente, de las más hermosas páginas diseñadas por este filósofo tipógrafo, donde es la publicación de los artículos en este medio, en esta plataforma completa de un periódico que incluye noticias, que incluye discusiones políticas, que incluye anuncios sobre medicina, anuncios sobre reclamos al gobierno, en este caso de Bogotá, nos permite dimensionar cómo circularon las ideas de Simón Rodríguez, ¿no? Para nosotros, este proceso de Sociedades Americanas, particularmente estos 2 volúmenes de edición facsimilar que hemos hecho, el corpus principal y el corpus complementario, nos permite definir la obra de Simón Rodríguez como un proyecto editorial imaginado y realizado por muchos años, durante muchos años. Se trata de un autor súper maduro, ¿no? No da tiempo de hablar de la vida maravillosa de Simón Rodríguez, pero es un autor que se va al exilio por 20 años, un autoexilio a Europa, regresa muy maduro en su pensamiento, le ofrece a Bolívar hacer un proyecto de educación popular y todo un proceso económico para el desarrollo de las recién repúblicas independizadas, y un autor que muere muy viejito, ¿no? De 85 años aproximadamente. Y bueno, todo esto nos permite a nosotros definir que la obra filosófica más importante de él, que es Sociedades Americanas en 1828, es una utopía editorial, ¿no? Y bueno, voy a citar algo de un artículo que le subí también en el aula virtual,
y creo que resume bien esto para poder ir cerrando mi intervención, ¿no? Digo yo en ese artículo, llamamos utopía editorial a la tenacidad de Rodríguez por insistir en su objetivo de publicar el plan de la obra sin haberlo logrado del todo. Pero esta insistencia lo llevó a intentarlo una y otra vez en lo que constituye el corpus de su obra clásica. Pero también llamamos utopía editorial al ejercicio experimental de comunicación horizontal que el autor dejó impreso en cada una de las páginas de su obra. Ejercicio que no es experimentalismo de la pura forma, sino del deseo de integración de diversos órdenes, forma, contenido, discurso hablado, discurso escrito y sentir pensar. Para finalizar, solamente quisiera señalar algunas de las ideas filosófico-políticas más importantes de Simón Rodríguez en esta obra. Y son, primero, toda una reflexión alrededor de la autoridad política basada en las costumbres republicanas, cuya máxima para Rodríguez es pensar en todos para que todos piensen en uno. Y también en pensar no en un monarca, sino en un etnarca, como le llama en la obra de 1828. Otras de las ideas importantes que son 4 ejes fundamentales de su pensamiento son la propuesta de educación popular, la propuesta de destinación a ejercicios útiles, y en ese sentido es el vínculo de la educación popular con el trabajo, la aspiración fundada a la propiedad, empezando por la propiedad de la persona en contra de la esclavitud, y colonizar América con sus propios habitantes. También desarrolla en otro ámbito de pensamiento una crítica económica que vale la pena recorrer en todo, cada uno de los ejemplares publicados, ¿no? Él planteaba que era necesaria una segunda revolución, que era una revolución económica, que debía empezarse por los campos y no por las ciudades, y además desarrolla desde la obra del 28 hasta la obra del 49 una crítica al sistema capitalista antieconómico, como le llama, cuya base para Rodríguez de esa crítica es la teoría de las necesidades de la subsistencia. Es decir, todo el aparato económico debía basarse en cubrir con dignidad las necesidades de la vida, de la reproducción de la vida, entre las cuales están alimentarse, vestirse, alojarse, curarse y distraerse. Bueno, hasta aquí llego con la exposición de mi amado Simón Rodríguez. Los que me conocen saben, bueno, de mi afición y mi amor a este filósofo desde 1990, y bueno, comparto con ustedes parte de los productos del Grupo de Investigación de México, o Inventamos o Erramos, que es parte de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Aquí paro porque si no yo sigo y sigo hablando de Simón Rodríguez, y no es el caso. Y entonces ahora, todas las preguntas y observaciones, saben ustedes, las pueden hacer en el chat. Y le paso la palabra a Alex Ibarra, que nos hablará de Francisco Bilbao, quien conoció a Simón Rodríguez, ¿no? Quizá ya en preguntas podríamos hacer una serie de observaciones al respecto. Es decir, el joven Bilbao y el viejo Rodríguez sí se conocieron, sí hubo una relación personal, pero también política, que es muy interesante reconstruir. Alex, te paso Sí, el micrófono. sí, María, muchas gracias. Estos días estuve leyendo por ahí las obras completas que editaron en Bolivia de Rodríguez, algunos textos que dejó acá en Valparaíso y Concepción principalmente. Después te pregunto por qué lo he estado, por ahí te tengo una pregunta. Bien, buenos días, buenas tardes, según los lugares geográficos. Bueno, yo titulé la exposición de hoy día como Francisco Bilbao del igualitarismo al latinoamericanismo, ¿ya? Pero no es una tesis propia, es una tesis prestada. Igual que la sesión anterior voy a leer. En lo que expondré
seguiré algunos de los planteamientos de Álvaro García San Martín, que es hoy uno de los principales filósofos chilenos que con minuciosas investigaciones, acentúo lo de minuciosas, también podríamos decir obsesivas investigaciones, aborda la obra de Francisco Bilbao, incorporando en su trabajo dos trabajos muy relevantes y significativos que son básicamente Los 100 nombres de América, de Miguel Rojas Mix, texto publicado en Costa Rica en el año 1991, un texto que es ya como clásico, ¿ya? Y que me acabo de enterar que hay una nueva edición en Chile, ahora el año 2020, por la editorial Pehuen. Y el otro texto importante que recupera Álvaro García San Martín es el texto del maestro peruano David Sobrevilla, titulado Escritos peruanos de Francisco Bilbao, que fue editado en Chile en el año 2006. Bien, uno de los principales textos en que García San Martín expone sus ideas sobre Bilbao es el artículo La pregunta ¿qué hacer? Y la modernidad de Francisco Bilbao, publicado en un libro colectivo titulado Grafías filosóficas, problemas actuales de la filosofía y su enseñanza, compilado por Olga Grau y la maestra Patricia Bonzi, del año 2008. Algunas de estas ideas fueron retomadas por Álvaro García en un estudio introductorio a los textos de Bilbao en un libro más o menos reciente que se llama Escritos Republicanos, selección de escritos políticos del siglo XIX, donde además de los textos de Bilbao hay textos de Camilo Enríquez, de Andrés Bello, José Victorino Lastarria, Genaro Abásolo y Valentín Letelier. En estos textos de García San Martín, en el publicado en Grafías Filosóficas, como en esta selección de textos, aparece la idea de que las obras de Bilbao pueden ser clasificadas en dos momentos. Un momento, entre comillas, lo coloca García San Martín, igualitarista, y otro también entrecomillado, latinoamericanista. El primero, el igualitarista, iría desde su ingreso al prestigioso Instituto Nacional en el año 1839 hasta su partida del Perú en 1855. El segundo comenzaría en el mismo año, ya con su llegada a París, y se prolongaría hasta su muerte en Buenos Aires. Un hito que marcaría el tránsito entre un periodo y otro, según García San Martín, es una carta de Lamennais escrita en 1853, en donde invita a Bilbao a pensar en un bloque latino en América del Sur, en oposición al materialismo del mundo anglosajón. Esta invitación verá sus frutos en la publicación de Iniciativa de América, que se publicó en el año 1856. Texto relevante para el ya mencionado Miguel Rojas Mix en Los 100 nombres de América, ya que será fundamental en aquella polémica que conocemos con el colombiano
Torres Caicedo, en torno a quien usaría inicialmente la palabra Latinoamérica. Es curioso, pero ambos periodos de la obra de Bilbao se relacionan con Europa y principalmente con París. Para el primer periodo es de importancia su viaje a Europa tras el escándalo producido por la publicación de Sociabilidad Chilena en 1844. En esta salida forzada que tuvo que hacer de Chile tras el escándalo, transita por Francia, Alemania, Austria e Italia entre 1845 y 1847. Años en que va a estudiar en el College de France y del inicio de su amistad con Quinet, Michelet y Lamennais. En 1848 participa de la Revolución de París, ¿ya? Y en 1851, desde la ya fundada Sociedad de la Igualdad en Chile, encabeza una revolución en Santiago. En su exilio limeño, ya en el año 52, publica el texto La Revolución en Chile y los mensajes del poscrito, publicado y compendiado mucho más tarde después por una de las obras completas de Bilbao, que está a cargo de Pedro Pablo Figueroa, en el cual es claro su igualitarismo, continuado posteriormente en una réplica que hizo de la Sociedad de la Igualdad en Lima y que se llama Sociedad Republicana. Dice Bilbao en el artículo, en relación al artículo señalado de la Revolución en Chile y los escritos del poscrito, dice en torno a eso: este artículo y el haber formado una sociedad de jóvenes del país con el objeto de unificar las ideas republicanas me valió la persecución del gobierno peruano. Cierra la cita. En el mismo año, en su importante estudio sobre Santa Rosa de Lima, que se publicó en la imprenta del Correo de Lima y que después fue compendiado en Buenos Aires en un texto titulado Estudios sobre la vida de Santa Rosa de Lima, bajo la edición de Bergheim y Boneo en el año 61. En este texto escribía lo siguiente, haciendo hablar a la santa. Lo cito. Es la santa la que habla, ¿no? En palabras de Bilbao. Yo fui humilde y serví al indio y al esclavo. Dime tú, patria, que me celebras, ¿qué has hecho por el indio y por el esclavo? Cierra la cita. Sobre este último texto nos ha dicho David Sobrevilla que anticipa la relación socialismo y cristianismo que después encontraremos, por ejemplo, en José Carlos Mariátegui, ¿ya? Sobre esta relación del cristianismo y socialismo. En Mariátegui ha trabajado algunos textos muy interesantes el profesor Osvaldo Fernández en Valparaíso, con sus conocidos estudios en la obra de Mariátegui en general, pero en este caso señalando la influencia que tuvo Unamuno con la agonía del cristianismo en el pensador peruano. Bien, y también, según Sobrevilla, esta relación entre socialismo y cristianismo es la que se reeditaría
en la obra de la Teología de la Liberación de Gustavo Gutiérrez. ¿Ya? A esto es a lo que se anticiparía, según Sobrevilla, Bilbao con este texto dedicado a Santa Rosa de Lima. Bien. El segundo momento en el pensamiento de Bilbao coincide con la aparente influencia del socialismo utópico, que servirá como superación a lo que podríamos llamar el republicanismo, al exigir un pensamiento más radical, como vía alternativa al liberalismo y a la ilustración. Por medio de la insistencia en una democracia directa y no representativa. Bilbao adquiere mucho sentido en el contexto del Chile actual post llamado estallido, ¿no? Este reclamo por la democracia directa y no representativa. En este sentido, es fundamental el texto publicado en Lima titulado El gobierno de los electores, en donde señala duras críticas al movimiento de independencia, tales como, leo a Bilbao, veo la revolución y no veo revolucionarios, veo la idea y no veo los espíritus que de ella se apoderen. Cierra la cita. O otra cita del mismo texto. Jamás ha habido revolución más justa y jamás ha habido, después de la victoria, revolución más infecunda. Además, son relevantes en este periodo sus libros Latinoamérica en peligro del año 63 y El Evangelio Americano del año 1864. Sin embargo, en lo que sigue, utilizaré el artículo mencionado dado el contexto constituyente en el que nos encontramos. Para Bilbao, la tradición de la clase elitista criolla, la traición de la clase elitista criolla ha sido fácil, dado que el pueblo no ha sabido reconocer su protagonismo y su valor político. Dice Bilbao, la abdicación del ciudadano, el patriarcado de los caudillos, la pasión por las personas, la indiferencia para con la idea y la indolencia para con la libertad son plagas muy arraigadas en la organización del país. Cierra la cita. La República representaba el principal peligro. De ahí la necesidad de una revolución. Dice Bilbao, lo cito, en Francia, antes y después de la Revolución de Febrero, no había fe para aceptarla. Y la República cayó por faltar a la lógica de la República. Continúo con la cita. En Chile, en 1850, el año de la Revolución en Santiago, presente esa idea en la sociedad de la igualdad, esta idea de fracaso de la República, ¿no? Pero la revolución fue vencida por no haber seguido la lógica de la revolución. Cierra la cita. Así vemos cómo se van radicalizando las ideas sociales en Bilbao. Y para ser más evidente,
Otra cita, comillas, hoy los sistemas ambiguos se disipan y no veo sino dos ideas posibles para el gobierno del mundo. Dos puntos, o el zarismo o el populismo. La autocracia absoluta, es decir, la creación de un monstruo, o el gobierno directo del pueblo. 2 minutos, Alex. Ya, Sandra. 2 Perdón, minutitos más, sí, para que cierres. Directo del pueblo, es decir, el populismo. Cierra la cita. Esta es la figura de Francisco Bilbao que presento a través de esa capacidad del pensamiento para radicalizar sus planteamientos siempre orientado por el amor hacia el que sufre, no solo desde la pasión, sino que instalando el ejercicio racional. Termino con las palabras de Miguel Rojas Mix en un texto disponible en su sitio web personal, www.miguelrojasmix.com. Dice Miguel Rojas Mix: pensador de un liberalismo radical, tomó permanentemente partido por la libertad y los oprimidos. Francmasón, defendió el laicismo contra las prácticas conventuales, sensible a la multiculturalidad, escudó la identidad indígena frente a un Sarmiento exterminador de la barbarie, inspirado en una idea continental, proclamó la integración frente al nacionalismo estrecho. Cierra la cita. Habría que agregar a Rojas Mix, ¿no?, la posibilidad de ver en Bilbao no solo una libertad radical, sino que también un socialismo radical. Dejar esa pregunta, ¿no? ¿Será posible ver esto en Bilbao? En el mismo sentido en que David Sobrevilla nos ha recordado los dichos de el historiador peruano Jorge Basadre sobre Bilbao. Y con esto termino, María. Dice Jorge Basadre: un nuevo tipo de revolucionario en nuestra América, lleno de audacia, honradez y generosidad. Bien, con esas palabras de Basadre terminaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Bueno, nuestro Francisco Bilbao, nuestro de todos los latinoamericanos, de todos los nuestroamericanos. Muy bien, pues vamos a seguir esta línea del pensamiento del maravilloso siglo XIX latinoamericano con la participación de Hugo Biagini, que nos va a hablar sobre Juan Bautista Alberdi. Hugo. Ahí estamos. Bueno. Está haciendo los cambios tecnocráticos que me habiliten la palabra, no solo humana, sino tecnologísimamente. Bueno, claro, hablar de Alberdi es imposible, es un todo casi inabarcable, así que solo me voy a referir a, bueno, a lo que ha sido quizá una de sus mayores facetas originales, que es, bueno, la referencia al filosofar o la filosofía latinoamericana, como, bueno, uno de sus principales inspiradores. Empezamos. Entre los intelectuales que lideran la generación romántica argentina de 1837
se encuentran figuras de una fuerte presencia histórica, como Echeverría, Juan María Gutiérrez, Vicente Fidel López, el mismo Sarmiento, etc. Uno de sus temas más subjetivos de esa generación romántica del 37 fue el de la identidad patria, de los valores autóctonos y continentales, postulándose una filosofía regional por parte del adalid filosófico de esa generación, el propio Juan Bautista Alberdi. Nada menos que el mismo fundador de la filosofía latinoamericana o sudamericana, como quieran llamarlo. En realidad, de su sudamericanismo no pecó demasiado el propio Alberdi, en realidad perteneciendo a una élite que no siempre se compadecía con las expectativas y las visiones populares. Pero de todas maneras estábamos hablando de eso, del fundador, padre putativo o no, de la filosofía latinoamericana, atribuido nada menos por otro gran latinoamericanista filosófico que fue don Leopoldo Sea. Así que, en fin, sería un arduo trabajo de erudicionismo debatir con el propio Leopoldo a esta altura del partido, cuando ya hace años que se nos ha ido de este mundo. Pero por otra parte, con quienes de alguna manera, con las argumentaciones que él esgrimió para ponerlo en ese benemérito lugar, al propio Alberdi. Ya que de Alberdi hablamos, decimos que con él se trata de construir, o se trataba de construir una filosofía que accediese a lo universal desde lo particular, y que promoviera una segunda emancipación, la mental, tras haberse obtenido, de alguna manera u otra, la independencia formal en las guerras contra España. Aparece aquí en Alberdi la filosofía como abierta a la política, la moral, la economía, la industria y el arte, como una gran síntesis social y un poder constitucional inédito, según expresaba el propio Alberdi en su disputa en Uruguay con el profesor Salvador Ruano. Ahí, ¿qué pasó? Mientras Alberdi insistía en las características epocales de la filosofía y le negaba a esta el rango de un ser puro, su interlocutor rioplatense enfatizaba el valor de la filosofía como saber suprahistórico, mientras rechazaba la existencia de una filosofía nacional, el eterno debate, en definitiva, ¿no? Que empieza a brotar, por cierto, en este periodo histórico. Así, hacia mediados de diciembre de 1838, exiliado ya Alberdi del rosismo en la banda oriental, se produce la primer polémica filosófica en el Uruguay, donde Alberdi continuaría acuñando un nuevo modo de conocimiento, un modus conociendi, como podemos decir, haciendo alarde de erudición. Entonces no lo conocen de nuevo, es la filosofía americana. Podemos poner entre paréntesis adelante el prefijo latinoamericano. En realidad lo entendía así. Era en la época gloriosa en que Sudamérica, o nuestra América, se sentía como americanas, a diferencia de lo que fue después el arrebato que hizo Estados Unidos para expropiarse del nombre americano. Bien, ¿no? En fin. América para los americanos y Marilyn Monroe para mí mismo, diría, por ejemplo, alguien que quiera tomarme el sol para todo esto, ¿no? En fin, bueno, entonces, volvemos otra vez al Uruguay, Alberdi por un lado, y por otro, Salvador Ruano, exponente local, aunque no era de origen oriental, sino centroamericano. Y entonces ahí justamente Alberdi había llegado a hablar textualmente de una filosofía americana como tal, no en ese lugar propiamente, aunque fue bastante ahí insinuado, sino en el famoso fragmento preliminar al estudio del derecho, donde aseguró que nuestros héroes no provendrían del ejército. Fíjense ustedes, como si podíamos zafarnos nosotros de las armas,
con todo lo que ha pasado en nuestro continente a partir de ella. Hubo otras cosas fuera del desafiado, bueno, en fin, habría que discutirlo. Entonces, nuevos héroes que no propendían el ejército, como fue el caso de Bolívar o San Martín, de un ejército emancipador a fin de cuentas, sino de una inteligencia y de una filosofía propias, la filosofía americana, que junto a la política, el arte y la sociabilidad americanas eran otros tantos mundos que teníamos por conquistar. Para Bernardo Canal Feijó, esta gran obra de Alberdi, El Fragmento, una gran obra que fue un fragmento, bueno, estamos en los presocráticos, con a veces una sola enunciación, ya da para siglos y siglos de debate. Bueno, entonces, retomando, Canal Feijó decía que en el fragmento, o con el fragmento, se marcaría nada menos el punto de arranque de una nueva era, y toma mate. ¿Qué nueva era esa? Aquella que transita de una filosofía centrada en el individuo a otra orientada hacia la comunidad. La reivindicación que hace Alberdi de un filosofar, no podemos detener por cierto en nada, la reivindicación que hace Alberdi de un filosofar autóctono aparece más orgánicamente en su programa de curso de filosofía contemporánea, para dictar en ese momento el Colegio de Humanidades, en Montevideo, en donde no existía todavía ninguna facultad. Estamos hablando de fines de 1840. Entonces, bajo cuyo contenido ese programa de curso de filosofía contemporánea que lanza Alberdi, habrían de formarse las juventudes de América del Sur. Casi nada, grandes proyectos y pretensiones. Estamos refiriéndonos a un plan que Alberdi había redactado para impartir un curso semestral de filosofía aplicada, considerado como especialmente útil para quienes, citamos, son llamados a sostener sus derechos sociales en el gran mundo, y destinado a todo hombre pensador sin distinción de mundo, de ciencia, de nacionalidad. Según anunciaba el mismo director del establecimiento educativo que hemos citado, que se definió Alberdi a través del periódico uruguayo Nacional. Y la polémica aparecía en el periódico. Cuando salen polémicas de filosofía en nuestra época, en diarios, digamos, matutinos o cosas por el estilo. Y entramos en la última etapa de la obra alberdiana, relativa, por cierto, a nuestro pensamiento filosófico latinoamericano. Las apreciaciones de Alberdi en torno a la necesidad explícita de articular una filosofía americana, en definitiva latinoamericana como tal, han hecho que intérpretes como Edward Minchonov hayan calificado a ese programa como un verdadero manifiesto. Así dicen claramente. En su filosofía latinoamericana, Problemas y Tendencias, de 1990. Veamos entonces cómo se planteaba la temática en cuestión dentro de ese supuesto manifiesto. Y bueno, necesitamos algunos pasajes muy fragmentariamente, donde aparece explícitamente la nominación a la filosofía americana. La filosofía de cada época y de cada país ha sido por lo común la razón, el principio o el sentimiento más dominante y más general que ha gobernado los actos de su vida y de su conducta. Y esa razón ha emanado de las necesidades más imperiosas de cada periodo y de cada país. Es así como ha existido una filosofía oriental, griega, romana, alemana, inglesa, una filosofía francesa, y cómo es necesario que exista una filosofía americana. Bueno, no sé por qué he leído la imagen y no me veo a mí más que un retrato fijo de épocas pretéritas, ¿no? Bueno, para ir redondeando entonces lo de Alberdi y la filosofía americana, latinoamericana. Otra cita. De aquí es que la filosofía americana debe ser esencialmente política y social, en su objeto ardiente y profética, en sus instintos, sintética y orgánica, en su método, positiva y realista en sus procederes, republicana en su espíritu y destinos. Hemos nombrado la filosofía americana, que concluye Alberdi, y es preciso que hagamos ver que ella puede existir, no necesariamente que ha existido, que obviamente hoy se están retomando
como estuvimos retomando la semana anterior, al pensamiento llamado colonial, no podemos dejar de lado que ahí no habían inquietudes en ese sentido, ¿no es así?, de acuñar o prefigurar un pensamiento propio. Bien, entonces acá simplemente lo que resta en estos casos, ¿qué será? Aparte de una filosofía que resuelve problemas de los estilos americanos. Referirnos precisamente a alguien que no fue citado, que seguramente va a ser objeto de mi última exposición en este glorioso seminario. Me refiero a don Arturo Andrés Roy. Entonces, ¿cómo veía Roy? Ni más ni menos a esta categoría alberdiana de filosofía americana. Entonces, por cierto, hablaba del discurso propio, hablaba de cultura nacional, Arturo, y de americanismo filosófico. Hasta desembocar en lo que el pensador mendocino detectó en Alberdi, y ahí citamos textualmente: la inversión del discurso europeo colonialista, ni más ni menos. Muchas gracias, nos seguiremos viendo si no miramos para otro sector. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Hugo. Ahí de pronto el audio se oía un poco distorsionado, pero bueno, alcanzamos a escucharte, según yo, la mayor parte de las malas lenguas se ocupen de rehabilitarlo. Eso, muy bien. Entonces, ahora, Juan Bautista Alberdi, vamos a pasar a José Martí. Y nuestro colega Pablo Guadarrama tiene el micrófono. Dale, Pablo. Buenos días o buenas tardes. Tengo una ventaja muy grande sobre mis compañeros y es que no tengo que presentar a José Martí. O sea que todo latinoamericano conoce, ¿no? Por lo tanto, no voy a referirme a nada biográfico ni nada, ¿no? Voy a concentrarme en las ideas filosóficas de José Martí. ¿Y por qué lo hago? Bueno, pues cuando en los años 80 empecé a estudiar un poco las ideas filosóficas de José Martí, me encontré una diversidad de criterios, como de que Martí no era filósofo, o como que era un filósofo sin filosofía, como decía Fernando Ortiz, bueno, en fin. O empezó los encasillamientos, ¿no? Que si Martí era krausista, Martí estudió filosofía en Zaragoza cuando el krausismo estaba de moda, ¿no es así? Y Martí fue profesor de filosofía en Guatemala y dio clases de filosofía. Entonces, en un momento llegó a decir que Krauss era superior en todo, Hegel, bueno, en fin. Pero además Martí coqueteó con el positivismo porque polemizó con Enrique José Barona en La Habana, defendiendo Martí el idealismo y el espiritualismo frente al materialismo, ¿no? Del positivismo, y además tuvo mucho contacto con los positivistas mexicanos. Además, Martí llegó a Estados Unidos y se enamoró también del espiritualismo de Emerson. Entonces, algunos dicen que es emersoniano, pero yo creo que Martí no se puede meter en ninguna casilla, como decía Cintia Ubitier, porque Martí no se guió por filósofos, ni por profetas, ni moralistas, sino por héroes, ¿no? Como Simón Bolívar o como Jesucristo. Ahora, lo importante es que indudablemente en la obra de José Martí hay profundas reflexiones sobre la filosofía, y a eso me voy a concentrar. Lo hice en el primer libro que publiqué sobre José Martí, este libro que se publicó en el 2003 por el convenio Andrés Bello, donde tengo dos trabajos, uno sobre Martí y el positivismo y otro el humanismo práctico y desalienador de José Martí. Este libro, parte de él está en internet, pero no está completo. Pero hace 3 años salió en Cuba este nuevo libro mío, Humanismo Práctico y Latinoamericanista, que el primero no lo puedo poner ninguno de los dos en internet libremente por cuestiones de derecho de autor, pero sí se lo puedo enviar individualmente a todo el que me lo pida. Nadie me lo prohíbe. Por lo tanto, el que me lo pida, yo se lo mando a mi correo y enseguida se lo hago llegar. Y voy a concentrarme aquí en 2 trabajos que tienen que ver con la concepción de Martí sobre la filosofía. Primero, ¿qué entendía Martí por filosofía? Para Martí, en primer lugar, decía, la filosofía es el conocimiento de las causas de los seres, de los procesos naturales
y de sus distinciones, de sus analogías y de sus relaciones. Bueno, esa es una primera definición que nos vamos a encontrar, ¿no? De Martí. Martí va a insistir mucho en que su filosofía es de la relación, ¿no? Entre lo objetivo y lo subjetivo. Va a ver que tanto el idealismo como el materialismo son exageraciones y él trata de buscar, ¿no?, un punto intermedio. En otro momento dice, el ver de nada me sirve si no está la explicación de lo que veo. Si mi entendimiento no convierte en elemento de juicio la visión, el objeto está fuera de mí, pero la inteligencia del objeto está en mí. Yo me comunico con él. El conocimiento del orden de las comunicaciones es la filosofía en cuanto al hombre. Así que para Martí la filosofía es comunicación entre el objeto y el sujeto. Se estaba tratando de enfrentar a ese objetivismo positivista, porque Martí critica el positivismo abiertamente porque dice que hiperboliza lo material y lo objetivo, y además porque daña el arte, como va a decir en un momento determinado, dado el profundo, ¿no?, espiritualismo que hay en José Martí. Ahora, sin embargo, Martí concibe la filosofía como una ciencia, pero distinto a la visión del positivismo. Para, dice Martí, filosofía es la ciencia de las causas. Conocer las causas posibles y usar los medios libres y correctos para investigar las no conocidas, eso es ser filósofo. Pensar constantemente con elementos de ciencia, nacidos de la observación, en todo lo que cae bajo el dominio de nuestra razón y en su causa, he ahí los elementos para ser filósofo. Es decir, que el filósofo es el que busca las causas, que busca la explicación de la realidad. Lo que sucede es que para Martí no todo se puede explicar racionalmente, porque hay una mariposa que se llama la imaginación, ¿no?, que vuela y que jamás puede captar ninguna, ¿no?, racionalidad. En cierta medida, Martí se está situando en esa ruptura con el hiperracionalismo del siglo XIX, ¿no? Y está dándole cierta fuerza, ¿no?, al irracionalismo, al voluntarismo, a otras ideas que van a tomar fuerza un poquito más, ¿no?, en el siglo XX. Pero más importante que eso es que para Martí, él considera que hay una especie de dicotomía entre los filósofos, ¿no? Y él incluso trata de buscar una postura, yo diría, electivista, en el sentido aquello de los jesuitas mexicanos, de encontrar el valor que hay en muchas corrientes filosóficas y no enamorarse en particular, ¿no?, de una. Dice él, al estudio del mundo tangible se ha llamado física y al estudio del mundo intangible, metafísica. La exageración de aquella escuela se llama materialismo y corre con el nombre de espiritualismo, aunque no debe llamarse así, la exageración de la segunda. Todas las escuelas filosóficas pueden concretarse en estas dos. Aristóteles dio el medio científico que ha elevado tanto, 2 veces la gran historia del mundo a la escuela física. Platón y el divino Jesús tuvieron el purísimo espíritu y fe en otra vida que hacen tan poética, durable la escuela metafísica. Escuchen esto ahora. Las dos unidas son la verdad. Cada una aislada es solo una parte de la verdad, que cae cuando no se ayuda de la otra. Es decir, que no es que Martí tenga una postura dualista, independientemente de que él es un espiritualista y además en su postura religiosa, Martí es un deísta, no es un ateo. Es un creyente que Dios creó al mundo, sí, pero después la historia lo hacen los hombres, igual que consideraría, ¿no?, Simón Bolívar, ¿no así? Por lo tanto, él cree que es la relación entre el mundo material y espiritual, ¿no? Yo diría que en su posición hay, además lo que más le interesa a Martí es ver esa relación entre lo objetivo, ¿no?, y lo subjetivo. Y por eso insiste, no hay manera de salvarse del riesgo de obedecer seriamente a un sistema filosófico, sino nutrirse de todos y ver cómo en todos palpita un mismo espíritu sujeto a semejantes accidentes. Cualesquiera que sean las formas de que la imaginación humana, vehementemente o menguada,
según los climas, haya revestido esa fe en lo inmenso y esa ansia de salir de sí y esa noble inconformidad con ser lo que es, que generan todas las escuelas filosóficas. Yo creo que ahí está Martí planteando algo que, bueno, luego cuando yo encontré en Lenin, en Cuaderno Filosófico, que cada escuela filosófica tiene un núcleo duro, no importa que Lácatos después lo haya, ¿no? Hay un núcleo racional, ¿no? Además, yo creo que es absurdo pensar que algunos pensadores, todo lo que dijeron es absurdo, ¿no? Al contrario, ¿no? Yo creo que Martí se da cuenta de que en cualquier filosofía hay elementos de racionalidad, ¿no? Hay elementos de valor, ¿no? Y por eso, escuchen, tenemos que, para conocer, es necesario examinar. Que la fuente más creíble de verdad es nuestro propio examen. Que el examen es medio seguro de conocer la aplicación de nuestra aptitud de conocer la cosa conocible, observación y el pensamiento sobre lo observado, reflexión. Hay pues en filosofía sujeto que conoce y que aislado produce la filosofía subjetiva alemana. Objeto conocible que aislado produce la filosofía naturalista moderna y medio de conocer. Dedúcese que la filosofía debe estudiar al hombre que observa, medios con que observa y lo que observa. Filosofía interna, filosofía externa y filosofía de relación. Filosofía es la ciencia de las causas, conocer las causas posibles y usar los medios libres y correctos para investigar las no conocidas. Eso es ser filósofo. Pensar constantemente con elementos de ciencia, nacidos de la observación, en todo lo que cae bajo el dominio de nuestra razón y en su causa, he ahí los elementos para ser filósofo. Es decir, que para Martí la filosofía implica un optimismo epistemológico, una confianza en que se puede conocer la naturaleza de las cosas. Y por eso está rechazando abiertamente, ¿no?, el agnosticismo positivista de un Herbert Spencer, el famoso knowledge. Aunque Spencer haya tenido tanta fuerza que Martí llega a decir, esta América nuestra, que anda de un brazo con Bolívar y con otro de Herbert Spencer. Es decir, se da cuenta que vive una época muy positivista, muy naturalista, muy empirista, ¿no? Pero precisamente es lo que quiere combatir. Porque además, ese positivismo conduce a esa nordomanía de que nos hablaría, ¿no?, después José Enrique Rodó. Esa hiperbolización, ¿no?, de lo objetivo. Y es que Martí se plantea la necesidad de conocer la profundidad de la esencia humana, incluso utiliza el término de esencia, él busca la esencia de lo humano, ¿no? Y se plantea reflexiones puramente filosóficas. Entonces, nadie puede dudar de que Martí haya sido un filósofo con mayúsculas, ¿no? Porque realmente hay toda una producción. Hoy en día yo conozco más de 20 tesis doctorales y libros publicados sobre las ideas filosóficas de José Martí. No voy a dedicarme aquí ahora a mencionarlas a todas porque se me iría el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que hay quienes han encontrado en este pensador nuestro americano, porque además este seminario lo hemos llamado así, Martí no inventó el término Nuestra América, eso lo encontramos en Miranda, en Bolívar, en Simón Rodríguez, muchísimos, ¿no? Pero el textículo de José Martí, el pequeño texto, ¿no es así? Nuestra América, ¿no?, de 1891 fue un relámpago en la noche oscura, ¿no?, de Nuestra América, y encontró un eco extraordinario en todas partes. Indudablemente, Martí insistió en que la filosofía es un instrumento racional, pero que no solamente se puede nutrir con la racionalidad. Necesita también de otras determinaciones de lo humano. Y todo está por la concepción antropológica que hay en José Martí. Para Martí el ser humano es un ser perfectible, es un ser humanizable, un ser que se puede educar, y por eso insiste en que ser culto, ¿no?, es el único modo de ser libre, ser bueno el único modo de ser dichoso. Y ese hombre natural
que va luego a Arturo Anderroy a insistir tanto en él. Es el indio, es el campesino, es el hombre, es el obrero, es el trabajador que Martí descubre en su expresión más fabril en los Estados Unidos cuando es por corresponsal de prensa, ¿no? Y Martí parte de un presupuesto, ¿cuál? Que lo dice en nuestra América. Hay que cultivar en el hombre lo mejor, si no, lo peor prevalece. Ya que hasta en el más humilde ser descansa una fierecilla que se despierta sobre todo en las guerras. Es decir, que Martina confianza, dice él, lo dice, él ama y tiene confianza en el hombre, no en los hombres. O sea, él diferencia bien, ¿no? Su confianza, y cuando le escribe a su hijo, el ismaelillo, le insiste en que hay que tener fe en el hombre en el sentido del ser humano. Incluso Martí creó un término, humagno, lo utiliza en uno de sus poemas, ¿así? Humagno. Es decir, ese hombre bueno que se aspira como una perfección de mejoramiento del ser humano y que tiene una profunda confianza ética en la perfectibilidad a través de la educación, a través de la cultura, pero no solo a través de eso, sino a través de la transformación práctico-material y revolucionaria de la sociedad. Y por eso, mientras criticaba en 1883, porque había puesto demasiado énfasis en la lucha de clases, en la violencia, después tomaría un fusil y sería a luchar por la independencia de Cuba, ¿no? En 1895, como caería, ¿no? Heroicamente. Y aunque criticó el socialismo en la visión que Herbert Spencer había hablado, ¿no? Sin embargo, criticó mucho más el capitalismo de su tiempo y sobre todo los bancos, ¿no? Y por eso decía, es un crimen asaltar un banco, pero peor crimen es fundarlo. O sea, José Martí es un crítico abierto de la sociedad norteamericana, aunque admiraba el pueblo norteamericano. Pero decía, amo a la patria de Emerson y de Lincoln con el mismo desprecio que veo a Walker, a Cutting, hacia los interventores, ¿no? Sí, Martí sabe diferenciar, y eso lo hemos aprendido muy bien los cubanos. Una cosa es el pueblo norteamericano. Yo he tenido 5 veces de estar en Estados Unidos y he podido confirmar eso que dijo José Martí, pero otra cosa son los gobiernos, ¿no? De los Estados Unidos con relación a América en particular y de Cuba y Puerto Rico, ¿no? En particular. Ahora, todas las ideas filosóficas de José Martí están vinculadas ¿a qué? A su antiimperialismo, a su anticolonialismo, a su lucha por la emancipación humana, a la perfectibilidad de una sociedad más humana con todos y para el bien de todos. Es decir, que no es una filosofía de gabinete, no es una filosofía metafísica ni hiperteórica. No, por eso yo pienso que es un humanismo práctico, en el sentido que Marx en los manuscritos económicos y filosóficos del 44 utilizaba para enfrentarse a esa filantropía abstracta de humanismos, ¿no? Totalmente imprecisos como el de Feuerbach, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en Martí hay todo un pensamiento filosófico que honra este seminario, ¿no? Que hemos organizado. Y invito a que profundicemos un poquito más en la obra, no solamente política, no solamente poética, no solamente periodística, porque es que Martí se la puede analizar desde muchas diversas esferas. Pero sobre todo, cuando él insiste que la historia de los incas acá ha de estudiarse al dedillo, aunque no se estudie suficientemente la de los arcontes de Grecia. No es porque Martí despreciara a los arcontes de Grecia, al contrario, le escribió a los niños en la Edad de Oro sobre Homero, sobre Platón, sobre Aristóteles, pero es que él decía, con una frase de Montesquieu o de Sieyes, no se gobierna América. Para gobernar América hay que conocerla, hay que estudiarla, hay que reivindicar lo que dijo Simón Rodríguez, o inventamos o erramos. Y esa idea de que crear es la palabra de paz de nuestra generación, Martí la tomaría de esos grandes pensadores. Y no solamente Martí se nutrió de pensadores europeos y norteamericanos, también se nutrió de muchos pensadores de nuestra América. Ahí lo dejo. Muy bien. Muchísimas gracias, Pablo. Y vean, bueno, estamos haciendo como una cierta continuidad entre
estos autores que a lo mejor si no se conocieron, no compartieron contextos, ¿no? Sin embargo, compartieron el terreno de América y con eso el terreno de la problemática filosófico-política de su tiempo, ¿no? Entonces vamos a pasar, y muchas gracias, me da mucha pena intervenir y pararlos, pero bueno, es mi función como moderadora, muy, muy bien Pablo. Vamos a pasar entonces a la última exposición con Rubén Quirós, que nos hablará sobre Manuel González Prada. A los 13 minutos te digo, Rubén, para que cierres. Gracias. ¿Qué pasa acá? Gracias, María. Por favor, confirmándome que está en mi pantalla viéndose. Sí, Rubén, se está viendo. Ya, muchas gracias a los colegas y por supuesto a la moderadora ahora y a Sandra que nos está alojando, también por esa gentileza y los filtros de seguridad que son fundamentales en estos mundos virtuales. Esta figura de González Prada es una figura decimonónica peruana clásica, ¿no? Es un referente en las varias capas de discusión que hay sobre los asuntos teóricos en nuestro país o en mi país, ¿no? Hay que considerar unos elementos importantes previamente. El Perú es una república desde 1821, es decir, nosotros recién el próximo año, a diferencia de la mayoría de pueblos en América Latina, celebran recién su bicentenario de independencia a fines en el próximo año. Nuestros 200 años van a ser conmemorados o celebrados, dependiendo de donde se vea, recién el próximo año. Esto es muy importante decirlo, porque la tardía emancipación peruana no solamente se explica por ser un centro colonial importante en América, sino porque la manera como se concibió, ¿no? Incluso están aquí venezolanos y argentinos disputándose cuál de los grupos militares, ¿no? y políticos son los que ayudaron a ayudar al Perú, sino porque hubo una resistencia muy fuerte, además, de ciertos grupos sociales, ¿no? La oligarquía limeña, de una poderosa raigambre hispánica, evidentemente muy privilegiada, ¿no? Ante una nueva situación era altamente probable que pidiera sus privilegios. Esto es importante anotar porque la fundación de la República Peruana tiene algunas condiciones, ¿no? Seguro muy parecidas de repente a algunos países, que es decir, la República del Perú nació abrazado a la Iglesia Católica, nació blanca, nació varón, nació en castellano, ¿no? Se hablaba solamente español, ¿no? Y con unas jerarquías brutales de subordinación a los grupos indígenas y afroperuanos, ¿no? Esta forma como se concibe el Perú hace que incluso se planteen algunas teorizaciones sobre dos tipos de repúblicas, ¿no? Una república de ese tipo, ¿no? Blanca, y una república que era mayoría, que no había sido incluida en ese proyecto nacional. Por lo tanto, la agenda, ¿no? republicanista peruana, desde el comienzo, desde sus inicios, estaba descrita como una organización excluyente. Importante anotar esto porque efectivamente la no incorporación de las poblaciones subordinadas por la colonia a las dimensiones de poder, incluyendo la política y por supuesto la económica, ¿no? Y además la académica, ¿no? Y generó todo el siglo XIX una serie de debates, ¿no? Ese Perú del siglo XIX, después de 1821, era un Perú con constantes golpes de Estado, con gobiernos militares y caudillos fundamentalmente ligados a asumir que les correspondía la victoria de la emancipación. Hubo unas conflagraciones constantes que prácticamente el siglo XIX fue gobiernos militares, ¿no? Y algunos por ahí y esporádicos gobiernos, más que todo a fines del siglo XIX, de civiles, que es donde está González Prada.
González Prada, como decía, es una figura clave para entender parte del siglo XIX peruano y parte del siglo XX también, ¿ya? Ese señor es una figura, ¿no?, que también se refiere en la explicación sobre el Perú en varios niveles escriturales, ¿no? Entre ellos, por supuesto, está el ensayo, la poesía, ¿no?, hasta un poco de narrativa, ¿no? Un hombre típico decimonónico, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con este señor para que se entienda? Evidentemente hay una aventura aquí también literaria, es un modernista, ¿no?, a nivel literario, lector, como muchos del siglo XIX, de literatura francesa, ¿no? Incluso con tópicos de orden muy afrancesada, ¿no?, del naturalismo francés y también del realismo francés, ¿no? Francia, como recordamos, a fines del XIX y comienzo del XX tiene mucha influencia, por lo menos en el Perú, en cuanto a sus códigos interpretativos, ¿no? Entonces tiene una aventura literaria, funda clubes de lectura, es un activista literario, ¿no? Él considera que la lectura, la cultura, a través de la difusión, ¿no?, masiva de la lectura, podría ayudar a tener ciudadanos conscientes y comprometidos, ¿no? Esto de aquí es importante sostenerlo porque se interpreta justamente su aporte desde el lado literario, ¿no?, aunque en la historia de la poesía peruana, digamos, no hace alguien que rompe o hace un quiebre, como Vallejo, por ejemplo, posteriormente, ¿no?, con Trilce, ¿no?, en 1922, ¿no? Sin embargo, sí era importante recalcar que hay esta preocupación literaria. Donde está su aporte fundamental es en el trabajo intelectual ensayístico. Acá he puesto solamente dos textos que son más bien impulsores de las líneas que él va a considerar claves para la reflexión sobre lo que ha pasado con el Perú. Horas de lucha, su nombre está indicando claramente que es un discurso de resistencias, es un discurso que diagnostica la problemática peruana y propone soluciones y en muchos casos a cambios fuertemente sociales, ¿no? Y Páginas Libres, ¿no?, llega a usar incluso como una forma de rebelión sintomática, una ortografía en la que usaba en vez de la Y, la I latina, en vez de la G, la J, etcétera, ¿no? Una serie de usos, ¿no?, que va de manera gráfica a nivel escritural para él ser una forma como podía él, en general, predicar la resistencia también de la cultura en general. Acá hay un elemento clave que creo es importante notar, ¿no? En el año 79 y el 84 del siglo XIX hay una guerra que se es denominada la Guerra del Pacífico, ¿ya? Acá he puesto el mapa para que se entienda un poco de qué estamos hablando los que no están necesariamente en Perú. Bueno, cada vez se lo puede entender. Si ustedes notan, el Perú está donde dice Tacna, que está en la parte superior, en el cuadrante del medio superior, ¿no? Toda esta región media de marrón, y luego la parte boliviana desaparece, ¿no? Esta guerra lo que ocasiona es una apropiación de la nación chilena, ¿no? Y es derrotada Perú y Bolivia, y se apropia ese territorio y los recursos, por supuesto, que están en esos territorios, ¿no? Esto es tan importante en el Perú que se llamó a la etapa posterior a la Guerra del Pacífico la regeneración peruana. Y evidentemente comenzó a plantearse la búsqueda de responsables de la derrota, ¿ya? ¿Por qué fuimos derrotados? ¿Por qué fuimos derrotados? Con algunos supuestos, ¿no? Algunos supuestos porque se venía de un modelamiento imperial del Perú, es decir, había sido el imperio incaico, era una nostalgia imperial, incluso el poeta José Santos Chocano lo denominó así, nostalgias imperiales, no a uno de sus libros importantes. Alma América, por ejemplo, trabaja un poco sobre eso, sobre los centros imperiales americanos, y habría
evidentemente en la colonia una construcción de un centro colonial, es decir, luego de un glorioso modelo incásico, habría un poder colonial clave que era el centro de América, por lo menos de Sudamérica. Y todo lo demás era leído como periferia, ¿no? El imaginario que se tiene en el corpus bibliográfico sobre Chile era Chile que es un desierto, es un lugar vacío de riquezas, ¿no? Barbárico, ¿no? Si queremos entender las claves, civilización, barbarie, Chile y todo lo que estaba fuera de Perú era igualado a descripciones de no civilización, ¿no? Entonces, eso estaba en el imaginario del siglo XIX también. Entonces, era insoportable en la psicología de masas, ¿no? En la oligarquía limeña, que Chile venciera. Y es más, que no solamente venciera, sino que además llegara a Lima y la ocupara. Lima es ocupada 2 años por el ejército chileno, violentada, saqueada, la Biblioteca Nacional es saqueada, ¿no? La peruana, y lo menciono esto de la Biblioteca Nacional porque después Ricardo Palma y luego González Prada van a ser directores de la Biblioteca Nacional, ¿no? Y como directores de la Biblioteca Nacional en el Perú, van a intentar reconstruir lo que ellos dominaron, y además es objetivo, el saqueo de la biblioteca. No estamos hablando de una biblioteca que tenía textos coloniales, de textos, o sea, todo, para que tengan un poco la idea, era la Biblioteca Nacional, ¿no? Juntaba junto con la Universidad de San Marcos todo el corpus producido en tantos siglos en el Perú. Y esta fue saqueada, ¿no? Entonces, estamos ante una situación que es una catástrofe también de índole cultural. Entonces, cuando dice González Prada que hay que buscar responsables, ¿por qué fuimos derrotados? Y no le echa la culpa a Chile, más allá del belicismo militar chileno, sino dice los responsables principales es la ineptitud política peruana. Es decir, hemos estado rodeados de unos mendaces, de unos sujetos que en realidad han gobernado por una deficiencia democrática, ¿no? Y han llegado al poder porque son unos aventureros cuya búsqueda principal es la riqueza personal y el mantenimiento del poder de la oligarquía en el Perú. Los responsables principales es la clase política. Y la segunda responsabilidad fundamental es la ignorancia, ¿no? Sobre lo primero, ¿no? Esta responsabilidad política, González Prada va a cuestionar permanentemente, no solamente a todo el hecho de gobiernos militares, sino también a esas aventuras civiles, ¿no? Que para González Prada no son sino brazos políticos de la oligarquía. Es decir, se llega al poder para mantener los privilegios de los grupos más poderosos económicamente en el Perú. Por lo tanto, la política es una fuente de corrupción, es un brazo que opera para el control, para mantener el privilegio de los grupos, ¿no? De estos grupos que están evidentemente constituidos por los vestigios oligárquicos, ¿no? Y además la poca educación de las masas, ¿no? La poca preocupación por la educación del país. Entonces la ignorancia es un gran responsable, ya que un país civilizado, un país educado, un país con una muy buena educación hubiera tenido probablemente mayores respuestas y mucho más inteligentes, ¿no? Y aquí hay 2 elementos fundamentales porque él predica una renovación total de toda la clase intelectual y política. Y usa una frase: jóvenes a la obra y los viejos a la tumba. O sea, el espíritu juvenil no solamente debe quedarse en declarativo, sino debería dimensionarse a que ocupen todos los jóvenes las esferas posibles de influencia en la gobernanza, ¿no? Y un segundo punto es que la corrupción es una pandemia, es endémico en el Perú. Viene desde la colonia, se acentúa en la República y es un arma, ¿no? De autodestrucción masiva, ¿no? La corrupción es una plaga, ¿no? A tal nivel que dice esa frase: el Perú es un organismo enfermo que donde se pone el dedo salta la pus. Más allá de la explicación organicista, ¿no? La igualación de los estados o gobiernos con cuerpos, ¿no? Está que en todos los niveles de convivencia nuestra está la corrupción.
Está la corrupción, está la mentira, la falacia, el artilugio, el desprecio por el otro. O sea, es una forma cultural que ha sido implementada desde la colonia, se ha colmado, impregnado en la convivencia cotidiana. Entonces, aquí, donde ponemos el dedo, salta la pus, ¿no? En 1904... Un minutito para cerrar, Rubén, un minutito para cerrar. En 1904 ya había esto dicho antes del siglo XIX, habla que en realidad el racialismo, el racismo, es un dispositivo de subordinación para el control. Después que esto va a salir en la época de colonial, ¿no? Por Quijano, por ejemplo, y demás. Porque el problema está en que se ha construido una jerarquización racial. Están los indios y los descendientes africanos como grupos excluidos porque ontológicamente se los considera inferiores, ¿no? Y no es solamente la educación, como lo predican los positivistas, el que va a ayudar, sino tiene que haber un cambio económico, porque la explotación es económica. Entonces los indios, ¿no? La población indígena tiene que ser liberada, cambiando la estructura económica, ¿no? Es alguien que está ligado también al anarquismo, ¿no? Acá hay una frase de él, ¿no? Y es un activo combatiente contra la oligarquía y la eliminación de la iglesia, porque es un instrumento de opresión, ¿no? Y hace además un planteamiento de la educación cientificista. En esto está muy cercano a algunas claves positivistas. Bien, muchísimas gracias.